que en América Latina hemos vivido, vamos con la siguiente por favor, por más de 100 años dentro de la historia de la Iglesia Cristiana Evangélica, con un discurso que decía que la política era del diablo, que la política era el espacio donde no había que entrar, que un cristiano jamás debería estar en política. Ese era un extremo del péndulo. Por mucho tiempo hemos criticado esa enseñanza y esa postura. Pero ¿saben una cosa? Si analizamos la historia de la iglesia cristiana en sus inicios, vamos a entender que había una razón para plantearlo de esa manera en ese contexto de población altamente rural, con elevados índices de analfabetismo, con poca posibilidad de discernimiento. Entonces, cuando el pionero de la evangelización recibía la pregunta sobre el cristiano debe estar o no debe estar en política, la única respuesta posible era no, porque no había todavía el tiempo y no estaba la preparación para que pueda discernir por sí mismo. De ahí, luego de 100 años, hemos pasado al otro extremo del péndulo. Y el otro extremo del péndulo es, sí debemos ir y vamos todos y vamos en patota, vamos en pandilla y los pastores por delante, ¿verdad? Y ese es otro extremo peligroso del péndulo, porque ahí nos lanzamos siendo iglesia, cuerpo, institución divina, creada por Dios con un propósito, a tratar de cumplir responsabilidades de otra institución divina creada por Dios para cumplir un propósito diferente, el gobierno civil. Y entonces creo que necesitamos generar discusiones para volver a plantear temas críticos y encontrar un punto de equilibrio. Si el un extremo del péndulo fue negativo, el otro extremo del péndulo también es negativo y peligroso. Vamos a hablar de transformación, por tanto tenemos que definir lo que es transformación. En términos generales podríamos decir que transformación es cuando los principios bíblicos permean las diferentes esferas de la vida en comunidad, permitiendo que los valores cristianos se conviertan en la base o cimiento de la sociedad, independientemente de la confesión religiosa de la gente. A veces creemos que la transformación es sinónimo de evangelización. Por tanto, asumimos que un grupo de personas o una esfera que ha recibido la tarea de evangelización ya de por sí está transformada. Déjeme decirle que no, porque la transformación tiene que ver con los principios permeando las diferentes esferas de la sociedad, independientemente de la confesión religiosa de la gente. Pero hablando de transformación estrictamente en la esfera de política y gobierno, tendríamos que decir que se produce cuando en esta, es decir, en la esfera de política y gobierno, se adoptan los principios bíblicos y se cumplen los propósitos para los que el gobierno civil ha sido creado desde la perspectiva de Dios. Teniendo eso en mente, permítanme rápidamente compartir algunas verdades incómodas sobre las que tendríamos que conversar profundamente. Y la primera de ellas es que la transformación no se mide por la cantidad de cristianos en la política. A veces creemos que debemos tener más cristianos en la política y de esta manera, en forma automática, la esfera de política y gobierno estará transformada. No es cierto. La transformación no se mide por la cantidad de cristianos en la política ni por la profusión del discurso religioso en los ámbitos políticos. La verdadera transformación de la esfera de política y gobierno se producirá cuando los principios de la cosmovisión bíblica logren cambiar las condiciones en esa esfera, por ejemplo, de un Estado de derecho, de respeto a las libertades individuales, de respeto a la libertad de conciencia y libertad religiosa, cuando se aplique la justicia y haya independencia de justicia, cuando se respeten las libertades individuales, en fin,
cuando eso haya cambiado, estaremos hablando de una verdadera transformación de la esfera de política y gobierno. Podemos tener cristianos en política, podemos tener mucho discurso religioso en política, pero la sociedad no ha sido cambiada. Incluso si han habido medidas pro agenda valórica, o incluso si hemos llenado de monumentos de Biblia y de iglesias como muchas veces sucede. Para mí es lamentable cuando escucho a algunos de mis colegas políticos cristianos que lo único que pueden ofrecer como resultado de su participación en política es haber declarado un día feriado o haber levantado un monumento para símbolos religiosos de nuestra fe. Eso no es transformación de la esfera de política y gobierno. Una segunda verdad sobre la cual tendríamos que discutir es que honestos pero ineptos no transforman la esfera de política y gobierno. Desde luego, tampoco lo hacen capaces y corruptos. Claro, porque cuando digo honestos pero ineptos no transforman, me dicen, pero entonces está sugiriendo que los que son capaces pero son corruptos lo van a hacer. No, tampoco. Lo que estoy sugiriendo es que el servicio en la arena pública es un ministerio que no corresponde a la institución divina de la iglesia, corresponde a otra institución divina que es el gobierno civil, y donde el ministerio se ejecuta de una manera diferente. Todos hemos leído Romanos 13:1. Todos hemos quedado con el versículo 1, que debemos someternos a toda autoridad porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y a veces asumimos que es el gobernante o el líder político el que ha sido elegido por Dios. En realidad lo que está diciendo es que el principio de autoridad en el gobierno civil ha sido establecido por Dios. Los gobernantes los elegimos nosotros. Y hay respaldo bíblico para eso, no tenemos tiempo hoy día. Pero el punto es, si es ministerio se requiere llamado, pero como en cualquier otro tipo de ministerio, el llamado no es suficiente. Usted puede ser llamado al ministerio pastoral. Esa es la aprobación de Dios, es el llamado de Dios, la confirmación de Dios, pero eso no lo convierte automáticamente en pastor. Tendrá que prepararse, porque si no va a ser carnicero en lugar de ser pastor. Lo mismo pasa en política. Si es llamado para la política, llamado no es suficiente, tiene que prepararse. Muchas veces hemos hablado de Daniel, y todo lo que podemos decir de Daniel en la arena política es que comía lechuga. Gran tipo Daniel porque comía lechuga, y nos olvidamos de todo el proceso de preparación por el que pasó Daniel, hasta por castración física. Vean las materias en las que tenía que prepararse. Vea las condiciones, los requisitos necesarios para servir en la arena política. Honestos pero ineptos no transforman la esfera de política y gobierno, como no lo hacen capaces y corruptos. Una tercera verdad es que es con carácter más que con carisma. Los latinoamericanos de manera general, no solo los cristianos, pero los cristianos no somos la excepción, andamos buscando líderes carismáticos para la política. Andamos buscando esos que atraen. En mi país hay uno que ha sido candidato muchas veces. Fue dueño de una gran industria cementera y la gente dice, más carisma tiene una bolsa de cemento que este tipo, ¿verdad? Pues andamos buscando carismáticos, pero ¿sabe qué? Carisma sin carácter puede ser peligroso. Un día estuve en uno de nuestros países latinoamericanos y me contaron del informe que prestó un presidente de la nación cuando dijo, cuando llegamos al gobierno, el país estaba al borde del precipicio. Durante mi gestión hemos dado un paso al frente. Ese es el problema con los carismáticos sin carácter. El carismático puede convertirse en el flautista de Hamelín. ¿Recuerdan el viejo cuento alemán? ¿Verdad? Del flautista que atrajo a las ratas y las llevó a la destrucción. Y cuando ya no le cumplieron el compromiso con él, tocó nuevamente la flauta, pero esta vez para hacer desaparecer a los niños. Hay muchos tocando flautas para hacer desaparecer libertades, hacer desaparecer principios, valores, crear caos, ¿verdad? Destruir nuestras naciones.
No es con carisma, es con carácter. Ahora, la novedad, damas y caballeros, es que el carácter no viene automáticamente cuando soy cristiano, cuando me convierto a Cristo. Por eso Pedro dice, a tu fe, a la fe salvadora que has puesto en Cristo, tenés que ponerle toda diligencia en añadir virtud, dominio propio, en fin, conocimiento, dominio propio. Ustedes saben de memoria mejor que yo, ¿verdad? Porque hay un trabajo intencional que hacer para desarrollar carácter. Por tanto, es posible ser cristiano sin carácter si no hemos puesto diligencia en desarrollar esto. Y lo que vamos a tener es vida religiosa como resultado. Pero si tenemos fe en el Señor Jesucristo, desarrollamos estos principios como rasgos en nuestra vida, tendremos un carácter cristiano. Pero déjeme decirle algo más. Es perfectamente posible haber puesto diligencia en la vida para desarrollar estos principios y tener carácter, aún sin tener todavía la fe salvadora en Cristo. Y es algo que a veces los cristianos no lo entendemos. Hay no cristianos que tienen una vida moralmente sana, porque la vida moral no es patrimonio exclusivo de los cristianos. Desde luego, los principios morales con los que ellos viven provienen de Dios, porque Santiago dice que todo don perfecto viene de Dios. Pero volvamos al punto, es con carácter más que con carisma. Y el carácter se lo tiene que trabajar. Por tanto, no asumamos que con solo tener cristianos en la política las cosas habrán cambiado. En cuarto lugar, actores políticos son solo uno de los ingredientes de la fórmula para transformar la esfera de política y gobierno. Me inquieta mucho que la iglesia cristiana latinoamericana está apostando todas sus fichas a tener actores en la política y se olvidó de una tarea mucho más importante en la que fue mucho más efectiva y mucho más transformadora, que es la transformación de la cultura. ¿Se necesitan políticos? ¿Buenos políticos? Desde luego que sí. ¿Es bueno que hayan cristianos en política? Desde luego que sí. Pero solo políticos cristianos no van a transformar la esfera de política y gobierno. Necesitamos una voz profética desde la iglesia, sin que milite en el partidismo político. Necesitamos la lucha de las plataformas temáticas, sin militancia partidaria, porque las causas por las que luchamos, vida, familia, en fin, van a subsistir aún cuando tengamos cristianos en la política. Tendremos que seguir luchando por esas causas. Así que no pongamos todas nuestras fichas en eso. De hecho, los movimientos contra los cuales luchamos hoy en día lo entendieron y se ocuparon de transformar la cultura. Por eso no necesitan hacer sus partidos de sus agendas y no necesitan tener bancadas parlamentarias con sus banderas multicolores, porque transformaron la cultura. Por tanto, las leyes corren directamente. Entendámoslo, nosotros abandonamos en los que éramos campeones transformación de la cultura para meternos corporativamente en una esfera en la que no debemos entrar corporativamente, deben entrar solo los individuos llamados a ese ministerio. Y en quinto lugar, la iglesia no necesita tener políticos. A ver si lo entendemos. La iglesia no necesita tener políticos. La iglesia será iglesia con o sin políticos. Lo que la iglesia necesita es a Cristo y cristianos obedientes a su Cristo. Es la esfera de política y gobierno la que necesita mejores políticos. Y desde luego, seguramente algunos de ellos serán cristianos. Pero no es la iglesia la que necesita políticos. Será iglesia con o sin políticos. Lo ha sido a lo largo de la historia y lo seguirá hasta el regreso de Cristo. Hay una necesidad, pero es de la esfera, no es de la iglesia, la esfera de política y gobierno. Y para eso deben ir cristianos llamados individualmente y preparados para ejercer esa responsabilidad en la esfera de política y gobierno. ¿Estamos listos para esa discusión? Muchas gracias.